Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de los antibióticos y vamos a estar clasificando también los tipos de antibióticos. Hoy vamos a hacer la primera parte. En la otra semana vamos a hacer lo que es la segunda parte de antibióticos, porque tiene es amplio, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar hablando de algunos que otros los más importantes. Definición: antibiótico, término propuesto por Wassman, descubridor de la estreptomicina, para definir a la sustancia química producida por varias especies de microorganismos que suprimen el crecimiento de otros y causa su destrucción. ¿Qué dice entonces? Que primeramente fue descubierto un científico que descubrió primero la estreptomicina, que es un tipo de antibiótico que él lo conoció como un tipo de químico que puede eliminar varias especies de microorganismos, principalmente bacterias específicas. Cuando el ser humano o cualquier animal doméstico ha sido atacado por un microbio o cualquier otro parásito, interesa disponer de sustancias que sean activas frente al agente invasor sin afectar para nada el huésped. Acción bioquimioterápica. ¿Qué nos dice con esto? Que los antibióticos son preparados especiales, también divididos para cierto sector, que atacan a ciertas bacterias y que en ningún momento debe atacar al ser humano o al huésped, sino netamente aquella bacteria que esté produciendo la enfermedad. Por eso hay una gran variedad de antibióticos, y también en esos prospectos, adentro de esas cajas de medicamentos, nos indican principalmente para qué tipo de bacterias puede ser utilizados. No es que cualquier tipo de antibiótico podemos usar para cualquier tipo de bacteria. Cada uno está especificado lo cual ataca a esa bacteria. Antibiótico, primeramente, ¿qué hace? Lo que es, ataca a los microbios que están presentes en el huésped, que genera primeramente una infección, ¿verdad? Que hace también la parte de toxicidad. Tenemos que saber su farmacocinética también, para que no cause daños muy severos al huésped. Tenemos que tener en cuenta sus reacciones adversas también, ¿verdad? El antibiótico lo que causa muchas veces es, el microbio puede causar resistencia, también hace sensibilidad, ¿verdad? Hace que sea sensible el microbio y también de esa manera pueda eliminarlo. Triángulo de Davis, que relaciona los tres factores que intervienen en la antibiótico-terapia: antibiótico, huésped, microbio. En la farmacocinética hay que tener en cuenta la difusión, biotransformación y la eliminación de esos fármacos. Por eso estamos diciendo que cada antibiótico ataca de acuerdo a qué tipo de bacteria es lo que tenemos en nuestro organismo y está causando cierta enfermedad, y también que ese antibiótico que estamos empleando no cause reacciones adversas muy severas en el huésped. Pertenecen a este grupo beta-lactámicos. ¿Cuáles serían esos? Vamos a estar clasificando ahora los tipos de antibióticos. Vamos a estar hablando como mínimo de 2 clases de ellos, y como ya dije, en la siguiente clase vamos a terminar porque es amplio. Nosotros vamos a utilizar solamente y estudiar los más utilizados, utilizado y los más que se suelen pedir en el mercado, principalmente farmacéutico mismo. Beta-lactámicos, está entre ellos la penicilina,
cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos, están los inhibidores de la beta-lactamasas y está el glucopéptidos. Esos son los grupos del beta-lactámicos que ingresan en esta clasificación. Clasificación de las penicilinas. Nosotros vamos a hablar ahora de la clasificación y de la penicilina. Las naturales, cristalina, benzatínica, está el procainica, está el fenoxipenicilina, aminopenicilinas que son ampicilina, amoxicilina, también isocazólicas que está el dicloxacilina, oxacilina, el carboxipenicilinas, carbenecilina, ticarcilina, está el uredopecilina que es piperacilina. En este grupo de penicilinas está, por ejemplo, aquellos que suelen ser más utilizados. ¿Cuál sería? El amoxi, que son más utilizados en el mercado, más vendidos, más indicados. Está también la ampicilina, la que suele ser también utilizado. La piperacilina también, pero de acuerdo a ciertas patologías específicas. Se dividen los siguientes grupos: penicilinas naturales, penicilina G o benzilpenicilina, penicilina G sódica o potásica, cristalina o acuosa, penicilina G clemisolina, penicilina G benzatinina, penicilina B, penicilina fenoximetilina o sódica o también puede ser potásica. Esas son sus subdivisiones específicas. Penicilina sistémica, resistente a la penicilina, enzimas elaboradas por diversos microorganismos, Staphylococcus, Antiestaphylococcus también. ¿Qué nos dice con esto? Que la penicilina sistémica ataca estas bacterias específicamente. La cloxacilina, está la dicloxacilina, la flucoxacilina o la oxacilina. Esos son los antibióticos empleados para estas dos bacterias, tanto la Staphylococcus como también la Antiestaphylococcus. Penicilina de amplio espectro. Esta extiende su actividad contra el gram negativo, que está en la influenza, está el Escherichia coli, está el Protozoa salmonella, Shigella o Gardnerellianis. Esos son otras bacterias que atacan a estas bacterias la penicilina también, principalmente ese grupo que acabé de citar. Penicilinas antiseudomonas fueron creadas para ampliar el espectro de la penicilina contra los bacilos gram negativos y controlar las infecciones por la pseudomonaerugina en el ámbito hospitalario, que es la piperacilina, ¿verdad? Estos son utilizados ya antibióticos mucho más resistentes para bacterias muy resistentes. Absorción. Tiene adecuada absorción oral, pero se distribuye con alimento, por lo cual los deben administrar 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Pero la ampicilina se absorbe en el duodeno, pero de forma incompleta debido a los alimentos. La amoxicilina presenta mejor absorción con las comidas y produce mayor niveles sanguíneos que la ampicilina. Entonces, acá nos explica un poco de ciertos antibióticos donde son absorbidos principalmente y que pueden ser tanto vía oral o endovenosa también. ¿Qué nos dice un poco? Que deben ser administrados hora antes o después de las comidas, ¿verdad? La ampicilina, por ejemplo, dice que se absorbe en el duodeno, no completamente por el tema del consumo de alimentos. También está la amoxicilina, que se absorbe, dice, con las comidas principalmente, que no sufre ninguna alteración si se consume así de esa manera.
Distribución. La penicilina se distribuye ampliamente por casi todos los tejidos. Su penetración al líquido cefalorraquídeo es mínima con las meninges normales. Se alcanza rápidamente en articulaciones espaciopleural, pericardio y bilis, pero puede no alcanzarse en el próstata e interior del ojo y cruza la barrera placentaria. Bueno, entonces, esos son la distribución en donde hace su efecto, por eso tenemos que tener en cuenta, tomar ese hábito de leer el prospecto para saber cuáles son sus reacciones adversas, cuáles son esas bacterias que atacan, cuáles son las bacterias resistentes a estos tipos también de antibióticos. Metabolismo, el 20 y 30% es metabolizado en el ácido peniciloico, que vendría a ser en el hígado. Reacciones adversas. Este tipo más frecuente lo constituyen las reacciones de hipersensibilidad, que puede ir desde un ras y prurito hasta shock anafiláctico, ¿verdad? ¿Qué nos dice con esto? Que puede tener erupciones en la piel y que puede agravarse, llega a un extremo que es un shock anafiláctico, no puede respirar, se cierran las vías aéreas. Varias reacciones, algunas de ellas fatales, han ocurrido en personas que tomaron penicilina. La penicilina y sus derivados son las causas más frecuentes de las reacciones dependientes de la inmunoglobulina, aunque pueden también producirse inmunoglobulinas. Las reacciones adversas a la penicilina ocurre en un 1% de los pacientes, aunque las alergias o las penicilinas es la forma más frecuente de alergias reportadas en medicina. Menos del 20% de las personas que creen ser alérgicos verdaderamente lo son. Las reacciones alergias más comunes. ¿Qué nos dice esto? Que a veces también podemos reaccionar o ser alérgicos a ciertos antibióticos. Por eso el médico a veces nos pregunta si somos alérgicos a un tipo de antibiótico, para que también tenga en cuenta y no nos indique, para que no tenga problemas posteriores. Reacciones de hipersensibilidad o alergia. Es el efecto adverso más importante. Puede ser inmediato durante 2 a 30 minutos. Acelera 1 a 72 horas o tardía 72 horas. La gravedad es variable desde simples erupciones cutáneas, pasajeras, urticaria o angioedema, hasta un shock anafiláctico, el cual ocurre en un 0,2% y provoca la muerte de un 0,1% de los casos. Al revisar las historias clínicas, se puede establecer que existen hasta un 50% de la población alérgica a la penicilina. Muchos de estos eventos son crisis vasovagales provocados por el intenso dolor de la inyección intramuscular. ¿Qué nos dice esto? Que a veces hay una gran variedad de gente que reacciona a la penicilina. Por eso muchas veces nos vemos al rasgo de volver a agarrar otro tipo de antibiótico, no la penicilina. Trastornos gastrointestinales. Más frecuente es la diarrea, ya que la penicilina elimina la flora intestinal. Puede también provocar náusea y vómitos. Infecciones adicionales, incluyendo candidiasis. Los efectos secundarios menos frecuentes ocurren en el 0,1% o 1% de los pacientes, o incluyen aumento reversible de enzimas aminotransferas, que suelen pasar inadvertidos. Trastornos hematológicos, anemia, neutropenia o trombocito. La penicilina puede estimular la producción de anticuerpos, principalmente de ciertas hemoglobinas, los cuales causan lesiones en las células sanguíneas, ocasionados estos trastornos hematológicos. Hipopotasemia, poco frecuente. Nefritis intestinal, encefalopatía, que cursa con mioclonias, convulsiones crónicas y tónicas crónicas. Extremidades que pueden acompañar de somnolencia, estupor, coma.
La encefalopatía es más frecuente en pacientes con insuficiencias renales. ¿Cuáles serían sus contraindicaciones? Cualquier antecedente de alergia a la penicilina, a altas dosis de penicilina, pueden producir hipercalemia, especialmente en pacientes con falla renal. Pacientes con falla cardíaca o renal pueden producir una sobrecarga especialmente con penicilina en amplio espectro, mujeres en el embarazo y también en la lactancia. Interacciones farmacológicas. Las bacteriostáticas como cloranfenicol, eritromicina, sulfas y tetraciclinas pueden antagonizar el efecto bacteriano de las penicilinas. Anticoagulantes, heparina, trombos líticos o antiagregantes plaquetarios pueden incrementar el riesgo de hemorragia producir por carbencilina, piperacilina o ticarcilinas también. Indicaciones: infecciones producidas por Streptococcus neumonía, empiema, meningitis, endocarditis, artritis bacterianas. Es decir, que la penicilina y sus clasificaciones también se suele indicar en estos casos. Por Staphylococcus genes está lo que es amigdalitis, la inflamación de las amígdalas, profilaxis y fiebre reumática, endocarditis, otitis, sinusitis. Por Streptococcus viridae, profilaxis y tratamiento de endocarditis, infecciones genitales, accesos pulmonares, cerebrales, entre otros. Bueno, entonces, ¿qué nos dice con esto? Que puede, entonces los antibióticos, principalmente el grupo de penicilinas, se utilizan es uno de los antibióticos tanto de amplio espectro como también pueden ser susceptibles ciertas bacterias y no hagan su efecto deseado. Por eso debemos conocer cada uno su utilización, así como también sabemos que hoy en día, por ejemplo, ya no son indicados los antibióticos, no es que podemos comprar de venta libre, sino que tiene que ser sí o sí con receta médica, porque ya hubo lo que es, muchas personas lo emplean para enfermedades que no necesitan un antibiótico y su cuerpo ya va acostumbrando al antibiótico. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que sí lo necesita, lo emplea y ya el cuerpo lo toma como propio, ya no hace sus efectos necesarios. Entonces esas son las medidas pertinentes. Entonces lo que hablamos fue del grupo de las penicilinas. Principalmente dijimos que penicilinas, cefalosporínicos, carbapenémicos, están los glucopéptidos también. Y había también, hablamos de otra clasificación o subclasificación de la penicilina que pueden presentarse de formas naturales, que serían cristalina, benzatínica, procaínica. Está el fenoxipenicilinas, está el grupo de aminopenicilinas, que sería ampicilina y la amoxicilina. Está el grupo, dice, de isocazolínicas, dicloxacilina o oxaciclina, carboxipenicilinas, carbencilinas, ticarcilinas. Está el grupo de urodepenicilina, piperacilina también, que son el grupo de la penicilina y sus clasificaciones evidentes. Espero que le haya sido de ayuda este video.